Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos como de costumbre a un nuevo programa en Foto con Fede, programa como ya lo saben dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram, www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde vas a escuchar las entrevistas que venimos haciendo permanentemente semana tras semana. Pueden ingresar a nuestro blog donde vas a encontrar información sobre los concursos que se están abriendo a comienzo de año, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, a nivel de Latinoamérica y el resto del mundo. Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com. Nuestra cuenta en Facebook, Fotoconfede también, obviamente. Ya lo saben, patreon.com/fotoconfede, nuestro link por donde nos pueden dejar su colaboración, su apoyo, su cafecito, como decimos nosotros, para que nosotros sigamos trabajando, investigando y trayéndote programas con entrevistas de fotógrafos y fotógrafas latinoamericanas. Y si este año por fin decidiste promocionar tu concurso, tu evento, tu libro, tu proyecto, tu trabajo y deseas hacerlo con nosotros, nos puedes escribir a federico.murua.10@gmail.com y gustosamente te vamos a estar respondiendo. Y este mes de febrero, como parte de esos nuevos cambios que estamos trayendo al programa para darle oxígeno, para estar actualizados obviamente, por el mes de febrero te vamos a estar obsequiando a través de nuestro link el libro La fotografía de autor de William Richter. Así que cuando escuches esta entrevista te puedes ir directamente a nuestra página web donde vas a encontrar la entrevista que te tenemos programada para el día de hoy, que es con Nacho Marlatz. Ingresas a la nota, a la entrevista, escuchas la entrevista, ves parte de su trabajo y vas a encontrar el link donde te tenemos el libro en PDF, que es mucho más fácil de que llegue a tu destino, que llegue en cualquier rinconcito del mundo donde estás. Le haces un clic y ya por ahí tenés un libro dedicado a la fotografía que de seguro te va a servir y muchísimo a la hora de mejorar tus trabajos de fotografía. Ya lo hemos revisado, lo hemos analizado y es una obra que debe estar por allí en tus archivos fotográficos. Bien, dicho esto, le damos la presentación a nuestro entrevistado en la tarde de hoy, al momento de hacer la entrevista. Lo dijimos recién, Nacho Marlatz, fotógrafo de viaje, fotógrafo argentino. Nacho, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, Fede, ¿todo bien? Muy bien, acá con esta ola de calor que la verdad está interesante y apenas está empezando, que es lo peor. Un clima un poquito primaveral que ya va a empezar a empeorar un poquito, pero bueno, es el ciclo del año. Y sí, sí. Pero bueno, a pesar del calor, a pesar de por allí las tormentas, a pesar de tiempos convulsionados que tenemos acá en la Argentina, seguimos haciendo fotos, seguimos hablando de fotografía, seguimos encontrando fotógrafos y fotógrafas de nuestra región que cada día nos sorprenden más con sus trabajos. Nacho, sos fotógrafo de viaje, en este momento estás acá en Argentina, estás allí en Buenos Aires, pero tenés base permanentemente en Colombia, en Medellín. Te dedicas a la fotografía de viaje, sos licenciado, has estudiado fotografía, andás viajando por el mundo haciendo fotografías. Tenés un proyecto por allí bastante interesante que es los fotonautas, que por ahí nos vas a tirar alguna información porque hay un proyecto bastante interesante para el mes que viene, para el mes que viene no, perdón, para este mes de febrero. Y bueno, a ver, vamos a ir por orden, porque hay mucha información. Nacho, ¿cuándo empezaste en esto de la fotografía? ¿Qué es lo que más te atrapó del mundo de la fotografía? ¿Y por qué fotografía de viaje y no otro estilo u otro tipo de fotografía? Hay dos partes. En un primer momento, la fotografía como hobby que vino en mi adolescencia. Pero bueno, tal vez los argentinos y sobre todo de nuestra generación van a recordar un poquito más lo que tiene que ver con la crisis de 2001, en la cual todo lo relacionado con productos importados, como eran los rollos, por ejemplo, en ese momento ya se estaba dando por sentado que la gente iba a entender que era fotografía analógica, empezaron a subir de precio y ya por la situación del país me tocó suspender la fotografía más o menos como a los 17 años. Después, empecé mi carrera de comunicación social y trabajé muchos años con periodismo escrito y
ya más o menos hace casi 20 que me fui de Argentina y viví en diferentes partes del mundo. Entonces, en el año 2010 me voy a vivir a Nueva Zelanda y ahí se me ocurre la idea de retomar esa pasión de la adolescencia porque sentía que necesitaba un lenguaje un poco más universal para contar las historias. Entonces así fue que llegué a la fotografía nuevamente y tuve la suerte de desarrollarla en un país, en este caso Nueva Zelanda, con muchas oportunidades y haciendo un muy, llamémosle, mediocre portafolio para tener algo. Me presenté en el diario más importante de Nueva Zelanda y quedé. Entonces ahí empecé primero con el fotoperiodismo, después me di cuenta de que hacer fotoperiodismo en un país como Nueva Zelanda no iba mucho con lo que uno entiende por fotoperiodismo. Y bueno, luego empecé a vincularme con algunas agencias de noticias internacionales y ahí empecé a viajar al sudeste asiático y entonces ya más de la mano de la fotografía documental fue que fui dando otro pasito diferente para luego llegar a la fotografía de viajes, que en realidad como género no define mucho, ¿no? Porque solamente fotógrafo de viajes es alguien que viaja y hace fotos, pero eso es como, bueno, ¿qué tipo de fotos? Entonces dentro de las diversas corrientes que puede haber dentro de la fotografía de viajes, yo me inclino más por lo documental o por lo cultural. Y no soy un fotógrafo, por ejemplo, de paisaje, más allá de que en algún momento pueda llegar a hacerlo, pero no es mi fuerte. En realidad a mí lo que me gusta es mostrar la diversidad cultural del mundo. Mucho de eso, leyendo un poquito, averiguando un poquito sobre tu trabajo, lo que buscas plasmar, por lo que tengo entendido, es la heterogeneidad cultural que hay en el mundo, entre los países, entre la cultura, en que somos, mucha gente dice somos muy parecidos, pero bueno, no siempre en todos somos parecidos. Vos buscas resaltar eso en común, o sea, en qué tanto no nos parecemos. Claro, y de una perspectiva visual, ¿no? Obviamente es como que hay muchos condicionamientos que hacen que cada vez nos parezcamos más en las cosas que antes no nos parecían, ¿no? Básicamente en la cultura, de alguna manera. Pero sí es verdad que somos muy parecidos, incluso psicológicamente a veces, bueno, ya yéndonos un poquito de tema con respecto a la fotografía, pero viste cuando te piden un consejo y vos como que vas asociando a partir de experiencias pasadas y ves que las personas de alguna manera como que tendemos a pensar parecido en muchas situaciones. Bueno, la cultura incluye un montón de elementos visuales que a mí me parecen muy atractivos para fotografía. Como puede ser, bueno, las ciudades como tal, o la vestimenta, o los fenotipos de las personas, etc. Y eso en definitiva, la fotografía termina siendo una especie de excusa para entrar en contacto con personas, ¿no? Y esto tiene que ver porque yo como que tengo más experiencia como viajero que como fotógrafo, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que, vos me preguntabas por qué la fotografía de viajes, bueno, es como de alguna manera vincular esas dos pasiones. Y a ver, Nacho, ¿cómo se puede, por ahí nos están escuchando y alguien dice, bueno, sí, yo también viajo, me gusta mucho la fotografía de viaje, o quiero empezar en el mundo de la fotografía de viaje y quiero lograr plasmar por allí eso que Nacho también está haciendo? Se dice muy fácil, es decir, agarro mi cámara y quiero mostrar la heterogeneidad cultural que tenemos, pero cuando tenés la cámara, cuando vas visitando una región, la otra, ¿cómo lográs, en qué te enfocás en cuanto a un concepto, una idea, para decir, bueno, acá encontré algo en lo que somos diferentes? ¿Cómo plasmas eso a través de la foto? Bueno, yo no sé si diría que, obviamente, a veces sí voy con una idea, o sea, uno puede ya prever qué es lo que se va a encontrar, pero también me gusta como lo contrario, como dejarme sorprender por cosas
por la vida, al fin y al cabo, ¿no? Obviamente, en un trabajo como este hay que hacer una preproducción muy grande, ¿no? Pero entonces, obviamente, si voy a visitar, por ejemplo, una comunidad que sé que se caracteriza por ciertos elementos, bueno, ahí ya puedo ir de una. Pero creo que soy muy callejero, entonces es como que también me gusta que las fotos aparezcan de alguna manera. Y de andar, los países donde, o los últimos 5 países por los que has andado, indistintamente el tiempo, ¿cuáles han sido y qué encontraste? Bueno, en los últimos países por los que estuve fueron en América Latina. Hicimos un viaje fotográfico para Día de Muertos en México, que bueno, es una celebración increíble que recomiendo a las personas que puedan en algún momento visitar. Es una celebración que se hace en todo el país, pero bueno, hay muchos países a los que yo voy mucho. No sé si me hago entender. Viste que hay otra gente, fotógrafos y no fotógrafos, que es como que van coleccionando banderitas, ¿no? Entonces, bueno, conozco 100 países, como si eso tuviese algún mérito. Yo en realidad viajo, pero hay muchos lugares con los que ya tengo una conexión muy especial, y eso es lo que más me gusta, ¿no? Siempre digo que mejor que ir a un lugar es volver, ¿no? Porque eso ya implícitamente significa que ya tenés una conexión y que te gustó, por decirlo de alguna manera, o que te sentiste cómodo. Antes de ese también estuvimos haciendo un viaje fotográfico en Perú y Bolivia, así que bueno, esos más o menos los viajes más del segundo semestre. ¿Y esos viajes son, tengo entendido que vas en grupo o los haces algunos en grupo, otros individual? Yo organizo viajes fotográficos para aficionados y profesionales, con destinos orientados a lo cultural. Por eso te digo, yo no viajo a Islandia, por ejemplo, como hay otros fotógrafos de viajes que sí les van por esa línea. Y después tengo los viajes míos, llamémosle por placer, y también los viajes por trabajo en el sentido de que me piden que haga alguna cobertura sobre algún tema especial, o a veces los viajes por placer yo también como que los voy direccionando para luego ofrecerlos, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que yo hace bastantes años que trabajo estrictamente como freelance, y bueno, no es fácil. Viste que siempre la típica pregunta es ¿cómo hago para vivir de la fotografía de viajes? Y la verdad es que si hablamos de las fotos materialmente como tal, y muchas opciones no hay. O sea, es que te contrate una agencia de noticias o trabajar relativamente fijo para Nat Geo o para Lonely Planet o para ese tipo de instituciones, o si no, ver como alternativas. De todas formas, no es una fuente de ingreso que uno diga, bueno, cuento el 100% con este ingreso y me va a ir bien, porque tiene muchos altibajos y por allí, dependiendo del país de cada uno de nosotros de origen, pues las condiciones son más favorables o menos favorables. Pero en términos generales cada día se está complicando mucho más porque son menos los medios noticiosos, los medios gráficos, los medios impresos, que desean contratar a un fotógrafo de planta, como se decía en su momento, un fotógrafo ahí de la empresa, para que haga todo el trabajo. Ya se puso hace mucho tiempo el término del fotógrafo freelance, el trabajo freelance, y eso pues ha complicado un poquito desde mi punto de vista, ¿no? Que se pueda tener una especie, económicamente hablando, un ingreso más estable, más fijo, que yo digo, bueno, me dedico al 100% a esto. Pero de todas formas hay quienes lo han logrado y no es que sea un imposible, solo que hay que tener paciencia, mucha dedicación y, como decimos acá, recomendar siempre un plan B. No, sí, sobre todo. Sí, yo estuve trabajando para agencias de noticias hasta que fui a Colombia en el año 2014. Ahí pasé a trabajar freelance para una agencia de Australia y para Corbis, que ahí luego fue comprada por unos chinos y después la compró Getty, creo. Y ahí yo ya fui viendo hace casi 10 años que cada vez iba a ser más difícil. Entonces también ahí empecé con los proyectos personales en relación a
crear comunidad, que fue algo que no fue un plan, fue algo que se dio de una manera muy orgánica y sin esperar nada a cambio, ni siquiera que de alguna manera termine siendo una parte muy importante de mi trabajo. Así que por lo menos yo puedo decir que directa o indirectamente mi trabajo está relacionado con la fotografía. Sí, no es un imposible, pero hay que tomar un poquito, aparte que hay muchísima competencia, hay muchísimos fotógrafos y fotógrafas que hacen muy buenos trabajos, entonces hoy en día ya por ese lado ya cuesta un poquito más. Y la Pero fotografía de stock también, ¿cómo haces para competir con una foto que les cuesta $1? Vos para, por ejemplo, querés ir a sacar fotos a África, eso cuesta miles de dólares. Entonces, claro, la puerta se abrió y hay un universo de fotógrafos y fotógrafas en el mundo haciendo cualquier cantidad de trabajos que antes lo cubrían un grupo muy selecto de fotógrafos porque eran muy pocos los fotógrafos y habían muchísimas agencias que necesitaban fotógrafos para sus revistas, para sus periódicos, etcétera. El mundo cambió mucho y bueno, la fotografía en ese sentido pues sufrió un ajuste un poco grande. Pero bueno, más allá de eso, porque no vamos a hablar de lo negativo acá en la fotografía, porque cada uno de nosotros tiene una realidad distinta en cada una de sus regiones y hay muchos fotógrafos que se dedican a cualquier estilo y uno dice, bueno, a mí me va bien, a mí no, es muy variante. Pero a ver, Nacho, me quiero quedar en tu caso con el tema de la fotografía de viaje. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa después de un recorrido, de un viaje, por ejemplo, con ese trabajo que venís haciendo? ¿Tenés pensado o armás proyectos, armás exposiciones? Porque la gente dice, hago un viaje, hago fotos y después ¿qué pasan con esas fotos? ¿Dónde se ven? Porque uno dice, bueno, ¿y dónde está Nacho que no lo he visto en las redes, por ejemplo? Que hoy todo el mundo dice, si no estás en las redes, como que no existimos. Pero, ¿cuál es el siguiente paso una vez que haces el viaje? bueno, las fotos ahí van quedando para el portafolio personal, en el caso de que no se puedan, digamos, vender a algún medio de comunicación que quiera publicarlas. Con respecto a exposiciones, yo no soy de hacer exposiciones, o por lo menos no de gestionarlas yo. Me parece muchísimo trabajo. Entonces yo la variante, algo que yo considero que es parecido a eso, es que desde el año 2019 yo tengo una masterclass que se llama El Desafío del Retrato Documental, que la voy dando principalmente por América Latina, en las cuales, bueno, además de mostrar mi trabajo y de contar ciertas cuestiones, llamémosle filosóficas en relación a la fotografía y al hecho de estar en contacto con comunidades, bueno, me permite estar con lo que para mí es lo más importante, mostrar el trabajo, que es estar frente a personas, ¿no? Eso para mí es fundamental, poder hablarle a alguien que está a 2 metros mío y con el que después podemos quedarnos hablando más si se quiere. Entonces, eso es algo muy bonito que ya, bueno, creo que ya la di más o menos unas 15 veces en Colombia, en Cuba, en Bolivia, en Argentina. Entonces, bueno, es algo muy, muy bonito dentro de lo que es mi trabajo, poder dar esa conferencia que es siempre la misma. Antes, bueno, cada vez que me invitaban a un festival de fotografía, yo me ponía como a pensar un tema exclusivo para esa conferencia, entonces después como que no quedaba muy satisfecho, entonces dije, no, voy a organizar algo bien organizado, bien consistente, y dar siempre la misma conferencia, que bueno, es la primera que tengo así como constituida, y supongo que en algún momento vendrán más, porque esta está más orientada a lo que tiene que ver con el retrato dentro de lo documental y dentro de la fotografía de vida. ¿Qué has encontrado a nivel fotográfico entre otros fotógrafos? Porque me imagino que permanentemente estás en contacto con fotógrafos de cada una de estas regiones. Has podido charlar, han podido conversar, el grupo que viaja con vos a hacer estas excursiones fotográficas. ¿Qué has podido encontrar en cuanto a visiones, en cuanto a conceptos? ¿Cómo se está analizando, cómo se está viendo la fotografía hoy en día? ¿Vos te referís a la visión que tienen otros fotógrafos del mundo?
Claro, o por allí en cuando te reunís y conversás o estás dando Sí, alguna conferencia, sentís que todo el mundo va por el mismo lado en cuanto a la perspectiva de la fotografía, si todos estamos entendiendo hacia dónde va la fotografía hoy en día, o por allí hay como que muchas contradicciones en ese sentido. bueno, yo qué sé, creo que hay tantas opiniones como personas, ¿no? Este, a ver, hablando de mi conexión con otros fotógrafos de otros países, por ejemplo, de países asiáticos, de países del norte de África, por ejemplo, es como que siempre cuando encuentran un fotógrafo extranjero, siempre tienen como una especie de prurito frente a la exotización que hacen esos fotógrafos de viajes, ¿no? Bueno, eso es un tema que ya creo que se ha debatido bastante, pero sigue presente, ¿no? El hecho de la imposibilidad que tienen muchos fotógrafos de relacionarse con la otra persona como un par ser humano, ¿no? Claro. Entonces eso creo que es algo interesante. También me pasa, por ejemplo, voy mucho a Cuba y conozco muchísimos fotógrafos cubanos y a mí también me llama la atención que ellos como que a ellos les encanta el cliché de Cuba. El señor con el puro, así los bien viejitos, y eso es algo que tal vez en otras partes es como que intentamos, ¿no? Salirnos del cliché. Bueno, hablo de ese ejemplo amigos, los colegas cubanos, porque se me viene a la cabeza, ¿no? Sí, Porque sí. también es un lugar muy icónico para fotografiar, por decirlo de alguna manera. Y luego, bueno, luego también están como las diferentes corrientes, ¿no? Ya si se quiere como el documental contemporáneo, el documental más clásico. Dentro de eso yo voy un poquito más con una rama un poco más clásica. Me parece que es un desafío poder contar una historia con una fotografía, más que siempre hacer como un proyecto. ¿Ha habido alguna variación en estos años? O a ver, ¿cuánto tiempo, para hacer bien la pregunta, cuánto tiempo tenés ya dedicado a la fotografía de viaje? Y 15 años. 15 años. ¿Qué tanto has visto, si es que ha sucedido, si es que en algún momento te has sentado a analizarlo o a verlo, qué tanto ha variado la fotografía de viaje? Si bien por ahí dijiste el cliché, por ejemplo, de algunos fotógrafos en Cuba que ya tienen como un estereotipo de el cubano, el habano, una persona mayor. La fotografía de viaje como tal ha cambiado, ya no son las mismas tomas que se hacían antes, la gente tiene otra forma de disfrutar del viaje, de hacer la fotografía de viaje distinto, o se mantiene más o menos igual, va por la misma línea. Es difícil como, así como generalizar, no sé, no sabría decirte. Creo que las personas que somos llamémosle, o mal llamémosle, del tercer mundo, cuando hacemos fotos en otros países, somos como un poquito más, buscamos un poquito más, me parece. Tenemos como si se quiere, ese interés de ir un poquito más allá. Siempre veo, cuando estoy por el mundo, los fotógrafos de viaje, llamémosle europeos, australianos, estadounidenses, como que van como con una armazón, ¿no? Como, no sé, sí o sí con su fixer y como que, yo qué sé, a mí me gusta perderme, por decirlo de alguna manera. No tengo miedo, ¿no? Creo que va un poquito por ahí también la cuestión. Y bueno, eso también, creo que no lo dije, pero con los colegas de países como asiáticos, de Oriente Medio o del norte de África, que son lugares que conozco más, siempre esa cuestión de que en los premios, la mayoría de los ganadores de los premios son fotógrafos de primer mundo fotografiando el tercer mundo, ¿no? Me resulta un poco antipático hacer esas separaciones, pero creo que es más fácil como para que el espectador entienda por dónde. Está interesante, ¿no? Porque la verdad es una forma de analizar, de ver la fotografía de viaje que no, ya por lo que estoy entendiendo, no es, o por lo menos lo que se deja ver, ya no es esa fotografía tan clásica,
tan plana, por llamarlo de alguna forma, de la fotografía que se hacía normalmente. La visión de las personas va cambiando. Hoy en día hay 30.000 técnicas diferentes de fotografiar, equipos diferentes. La gente cada vez se instruye más y mejor dentro del mundo de la fotografía, por más que no se dedique a la fotografía de forma profesional, sino de una forma como pasatiempo. Yo soy amateur, yo lo hago porque, no sé, me gusta viajar y quiero traer de regreso unas imágenes para mí. No son para compartir, no son para hacer trabajo ni nada, es una forma para mí. Pero como que hay un poquito más de empeño en el común de las personas en formarse cada día más y mejor dentro de la fotografía. Y eso como que la ha venido beneficiando porque se están haciendo trabajos realmente muy, muy interesantes, porque hay mayor educación en la forma de ver. Es algo que te sucede, que te encontrás a menudo con personas que uno dice, bueno, pero mira la foto que hace y es porque lo hace de forma, y pensar que lo hace de forma amateur, que no quiere hacer ningún trabajo, que no es pasar el tiempo. Sí, yo, me parece que un cambio que estuvo habiendo, digamos, en los últimos 10 años y también viene con estas, lo que los fotógrafos más contemporáneos llaman como las nuevas narrativas, ¿no? Creo que hoy por hoy se está, o por lo menos se está educando mucho más en relación a el hecho de contar historias que por ejemplo, a la parte técnica. Como creo que hay toda una corriente en la cual la técnica, y como que te quedas ahí, ¿no? Y bueno, creo que el desafío justamente es contar esas historias. La técnica, con estudio, con la experiencia, eso se va dominando, pero el hecho de entrenar el ojo, de alguna manera, creo que sí es como un proceso constante. Estamos, para las personas que nos están escuchando, estamos conversando con Nacho Marlatz, fotógrafo argentino, fotógrafo dedicado a la fotografía de viaje. Con él estamos charlando en este momento, en este primer bloque del programa. No se vayan, quédense allí que ya viene la segunda parte de esta interesante entrevista. Ya volvemos.